En el vídeo de hoy vamos a tratar el último paper que hemos subido de computación cuántica desde Quantum Kipo. Lo tenéis disponible en este link de archive, completamente gratuito y abierto. Y este paper es concretamente sobre computación cuántica delegada, totalmente privada. Y también pues ajustada a unos ciertos requerimientos de usuario e industria. Entonces, en este caso, vamos a empezar explicando qué es lo que queremos resolver, después cómo lo hemos resuelto y finalmente pues pondremos algunos ejemplos de cómo se realizaría. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que queremos resolver? Imaginémonos que tenemos un cliente que puede ser, por ejemplo, una persona que en su casa dispone de un ordenador cuántico de, por ejemplo, 2 qubits. Que podría ser algo razonable en un futuro en el cual pues los costes de generar un ordenador cuántico y de utilizarlo pues se hubieran reducido muchísimo. Entonces, pongamos que tenemos un cliente con 2 qubits, que puede ser una persona o puede ser una industria. Podemos tener eso en mente. Entonces, tenemos un cliente que no tiene suficientes qubits para realizar su algoritmo, que puede ser, por ejemplo, un algoritmo de 5 qubits. Pongamos, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere hacer este cliente? Quiere ejecutar un algoritmo de 5 qubits. Por tanto, lo que puede hacer es recurrir a un servidor externo, como por ejemplo sería recurrir a Google Colab, a los temas de computación de Amazon, a Azure y demás, que sería utilizar un ordenador externo en la nube con muchos más recursos. En este caso sería un ordenador cuántico con más qubits. En este caso, n mayor o igual que 5 qubits. O sea, que tenga al menos 5 qubits y que pueda realizar todas las operaciones necesarias. Entonces nosotros podemos hacer esta contratación y comunicarle por un canal clásico simplemente qué operaciones queremos que vaya realizando este servidor externo y que finalmente el servidor externo nos devuelva la solución de todo esto. Sin embargo, aquí tenemos un problema, y es que estamos confiando en que el servidor externo no nos va a querer robar la información. Y esto en algunas situaciones podría ser algo bastante importante. Ya sea porque estemos trabajando con datos extremadamente confidenciales, imaginaos una empresa que está pues gestionando información confidencial de sus usuarios o que está trabajando con información de importancia nacional. Entonces, claro, esta empresa, que en este caso esto sería una empresa, y bueno, todo lo que apliquemos a una empresa aplica también a un usuario. Lo único que cambian son pues, los tamaños de los qubits que tiene disponibles y demás. Entonces, esta empresa no quiere que los datos de su problema puedan ser robados por el servidor externo. Esto es, imaginaos un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, en el cual tienes que meterle unas fotos para que te devuelva, por ejemplo, la edad de la persona que aparece en cada foto. Y lo vas entrenando así y demás. Entonces, claro, en este caso, lo que no quieres es que el servidor externo, que es el que va a ejecutar toda la parte de Machine Learning, quieres que no sepa sobre las fotos. Porque esto es información sensible. Entonces, claro, lo que querrías hacer aquí sería encriptar las fotos, hacer todo el cálculo con las fotos encriptadas y luego desencriptar el resultado. Podemos verlo de esta manera. Esto por un lado. Pero claro, en computación cuántica, ¿qué es lo que nos encontramos? Lo que nos encontramos es que es importante tanto encriptar el estado cuántico, como encriptar las operaciones que aplicamos sobre este estado cuántico. Pongamos un ejemplo. Imaginaos que estáis ejecutando el algoritmo QAOA para resolver un problema tipo cubo. Todo esto lo tenemos explicado en el canal, pero básicamente esto sería un problema de optimización combinatoria
que consiste en que vamos a tener una matriz de pesos y una matriz de costes, y vamos a intentar obtener cuál es la combinación con un mínimo coste asociado. Y vamos a utilizar un algoritmo variacional cuántico para precisamente obtener esa combinación solución. Entonces, lo que estará haciendo el algoritmo QAOA va a ser partir de un estado de máxima superposición, todas las posibles combinaciones, y le va a aplicar una capa que va a ser proporcional al coste de estos estados, con una i. Entonces lo que va a hacer va a ser darle a cada una de las combinaciones una fase relativa compleja proporcional a su coste. Pero claro, en el momento en el que haces esto es una operación. Esto es una operación que vas a poner en tu algoritmo. Entonces, claro, si le dices al servidor externo cuáles son estas operaciones, le estarás diciendo cuál es la matriz de costes. Y dependiendo de la situación, el que se sepa la matriz de costes puede revelar información privilegiada. Entonces, esto nos dice cuán importante puede ser el tema de proteger las operaciones. Pero claro, para este tipo de procesos, lo que existe en el estado del arte es la computación cuántica ciega, la cual consiste en que un cliente con una cierta cantidad de recursos y que solo puede realizar unas ciertas operaciones le va a enviar qubits, va a ir intercambiando qubits con el servidor externo, de manera que el servidor externo vaya realizando ciertas operaciones. Entonces, vamos a explicar un poquito qué estilos hay. Por un lado tenemos el MBQC, el basado en MBQC, que esto es un método, o sea, es una manera de hacer computación cuántica basada solamente en medidas en las cuales va a haber correcciones. Lo que tiene que hacer, en este caso, el cliente es generar pues unos qubits en los cuales cada uno va a tener un ángulo. De hecho, vamos a poner esto de esta manera. Un ángulo aleatorio para hacer este cálculo de MBQC. No vamos a pararnos mucho porque MBQC requeriría un análisis ya de por sí completamente diferente, pero básicamente lo que va a hacer el cliente va a ser generar unos qubits que estén en un cierto ángulo. O sea, qubits así, con un cierto ángulo, que solo va a conocer el cliente. Se los va a enviar en tandas o lo que sea al servidor externo, y el servidor externo va a entrelazarlos, aplicando una operación control Z de manera que genere un estado grafo. Y entonces va a ir midiendo los qubits. Va a medir este qubit con un cierto ángulo Z1. Va a devolverle el resultado de la medición al cliente, y entonces el cliente, haciendo unas cosas de MBQC y desencriptando, dado este ángulo que solo conoce el cliente, lo que va a hacer va a ser corregir tanto el resultado que hemos obtenido en esta medición como la siguiente medición que hay que realizar. Entonces, va a realizar otra medición y el cliente le va a decir cuál es el ángulo en el que tiene que medir. Y va a ir realizando esto hasta el final. Y así va a tener, digamos, un proceso de corrección de cuáles son los ángulos que necesita para medir. Que estos ángulos pues nos van a dar esta matriz que tenemos aquí de una manera indirecta. Vamos a tener este operador realizando estas mediciones corregidas y demás. Entonces, claro, ¿con esto qué conseguimos? Conseguimos tanto que el servidor externo no sepa cuáles son las operaciones que estamos realizando por temas de MBQC, y a su vez que no sepa cuál es el estado cuántico, porque el estado cuántico va a depender de cuáles sean estos alfas. Y estos alfas el servidor externo no los conoce, solo sabe en qué ángulo está midiendo. Entonces ya tenemos una
una primera aproximación al problema. ¿Qué pasa? Que en MBQC vamos a necesitar muchos qubits. Porque básicamente podemos visualizarlo como que si tenemos un circuito cuántico de este estilo, esto a nivel conceptual, no es exactamente así. Pero por ejemplo, si tenemos este circuito de 2 qubits, este circuito más o menos tendría que ser en su equivalente de MBQC, pues tendría que ser un estado grafo de un qubit para la inicialización, para cada uno, después un qubit para aplicar o sea, 2 qubits en este caso para aplicar la puerta H, después 2 qubits para aplicar la puerta CNOT, después otros 2 qubits para aplicar la puerta X, o sea, Z y X, y después otro más para la salida. Podemos verlo más o menos así. No es exactamente así, pero podemos verlo más o menos así. Entonces, claro, vas a necesitar muchos qubits, pero muchísimos. Entonces, claro, esto no es tan óptimo. Lo bueno que tiene es que, claro, el cliente puede ir generando los qubits. Imaginaos que el cliente solo puede tener 2 qubits al mismo tiempo y necesita, pues, 90. Entonces, genera 2, los envía, genera otros 2, los envía, genera 2, los envía. Y así, en 45 envíos, pues le va a enviar los 90 qubits. Y nunca va a tener que estar almacenando esos 90 qubits. Pero claro, va a necesitar que el servidor externo tenga un montonazo de capacidad para almacenar muchos qubits. Entonces, claro, esto tiene sus limitaciones. Pero si todo este formalismo del MBQC estuviera muy bien, digamos, planteado, pues entonces sí que sería muy buena opción. Porque además esto nos da una pieza muy importante que veremos después, que es un protocolo de verificación, que nos permite saber si el servidor externo sí que está realizando las operaciones que le estamos diciendo y no simplemente nos está devolviendo resultados erróneos. Entonces, tiene estas ventajas. Estamos protegiendo las operaciones, ya que las operaciones dependen también de estos ángulos, y estamos encriptando también el estado. Entonces, tampoco está el estado ahí metido. Entonces, estamos protegiendo toda la información de aquí, y además vamos a poder saber si el servidor externo está realizando todas las operaciones que le estamos indicando, pero claro, necesitamos una cantidad tan absurda de qubits que puede no ser buena idea. Entonces, tenemos otro formalismo dentro del estado del arte, que es el basado en CBQC. Que este sí que está basado en circuitos, y este lo vamos a entender muchísimo mejor. El CBQC básicamente consiste en que vamos a tener un cliente que va a poder almacenar los n qubits. Esto es importante. Tiene que poder almacenar los n qubits, es el cliente, pero solo puede aplicar la operación X, la operación Z y la operación swap. Entonces, claro, tienes aquí, pues, realmente n ordenadores cuánticos totalmente desconectados y que además no pueden hacer prácticamente operaciones. Entonces imaginemos que necesitamos hacer CNOTs, necesitamos hacer RZs y todo esto. Pues claro, ahí lo que podemos hacer es enviar los qubits que tenemos que operar al servidor externo. Pero antes de enviarlos, o sea, el servidor externo lo que va a hacer es realizar operaciones. Entonces, antes de enviarlos, lo que vamos a hacer va a ser encriptarlos. Vamos a encriptarlos aplicándoles una operación X y una operación Z al azar, dadas por una clave aleatoria A, B. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que vamos a encriptar el estado cuántico de los qubits que vamos a enviar, vamos a realizar una operación y luego, cuando nos devuelva los qubits, los vamos a desencriptar en función a esta clave. Entonces, claro, aquí lo que tenemos es que nuestro método nos permite ocultar completamente el estado, ya que está encriptado,
Y poniéndonos un poquito más técnicos, la matriz densidad que va a poder ver el servidor va a ser la identidad. Porque claro, cada vez que enviemos los qubits en un shot, o sea, por cada shot, las claves estas van a ser diferentes. Por cada ejecución del algoritmo. Entonces, claro, cuando midamos un montón de veces, lo único que va a estar viendo el servidor externo va a ser ruido, si se pone a medir por el medio. Entonces ahí el servidor externo no puede obtener ningún tipo de información, porque simplemente va a haber ruido, va a haber una distribución uniforme por esta codificación. Pero claro, lo que sí que va a haber van a ser las operaciones, porque las operaciones no están encriptadas. Entonces eso sí que es un problema, porque a pesar de que podemos realizar las operaciones que necesitamos, que realmente el protocolo de desencriptación depende de la operación concreta que se esté realizando en cada momento. Porque, por ejemplo, la operación H se desencripta con una XZ exactamente igual, de esta manera. Pero, por ejemplo, otras operaciones como la CNOT son bastante más complicadas. Entonces, claro, esto nos va a proteger el estado, pero no nos va a proteger ni las operaciones, ni el tema de no nos va a proteger las operaciones, y además necesitamos poder almacenar todos los qubits, lo cual es bastante malo. Entonces, una extensión de este método es el FBQC. Todas las referencias de todo esto que estoy comentando están en el paper, entonces podéis mirarlo ahí. Entonces tendríamos el FBQC, que este sería el full blind, en el cual tenemos otra vez un cliente que puede almacenar todos los qubits y que solo puede realizar las operaciones estas de X, Z y swap. Entonces, en este caso no necesitamos que pueda almacenar n qubits, necesitamos que pueda almacenar 9 n qubits. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser, aparte de encriptar, como hacíamos exactamente antes, y enviar los qubits al servidor, lo que vamos a hacer va a ser tener 9 qubits. Por cada, digamos, qubit normal, por cada qubit real. Entonces, vamos a crear pues el estado que a nosotros nos interesa y un conjunto de estados auxiliares. De manera que vamos a encriptar simplemente el estado que a nosotros nos interesa, o sea, el qubit que a nosotros nos interesa, vamos a aplicarle a cada uno de ellos una operación distinta, tal es que se genera el grupo completo de operaciones para hacer computación universal, y cuando hayamos aplicado esa operación y desencriptado, vamos a realizar en cliente un swap para que en la siguiente iteración apliquemos las operaciones que queremos aplicar sobre el qubit que nosotros queremos. Esto es, lo que vamos a hacer va a ser, este es el qubit que a nosotros nos interesa. Entonces vamos a irlo moviendo por aquí, y lo que pasa es que el servidor externo no sabe cuál de estos qubits es el que a nosotros nos interesa. Por tanto, lo que va a ver es que vamos a aplicar todas las posibles operaciones. Entonces, realmente, si no sabe cuál de los qubits es el que a nosotros nos interesa, por tanto, no va a saber cuál es la operación que nosotros realmente hemos hecho. Después de esto, lo que hacemos es desencriptar. Vamos a desencriptar en cliente. Y el cliente ahora lo que va a hacer va a ser intercambiar el qubit que a nosotros nos interesa con el qubit en el cual se va a realizar la operación que nos va a interesar hacer en el siguiente paso. Por tanto, otra vez en la siguiente iteración, el servidor externo lo único que va a ver es que realizamos todas las operaciones posibles, pero no va a ver que el qubit que a nosotros nos interesa está viniendo por aquí y por tanto se está realizando esta operación. Entonces, este es un método que nos permite proteger las operaciones, todas las operaciones, pero tiene el problema de que necesita 9n qubits, o sea, necesitamos otra vez muchísima memoria y además muchísimos envíos. Entonces, para lidiar con esto,
con estos dos problemas, lo que nosotros proponemos es un protocolo, bueno, una serie de protocolos que permiten tanto reducir arbitrariamente el número de qubits necesarios en cliente, como además nos permite realizar otras técnicas. Y sospechamos que incluso eliminar la parte de encriptación, pero eso no lo hemos podido demostrar, así que por ahora no. Entonces, ¿en qué se basa nuestro protocolo? Nuestro protocolo se basa sobre todo en lo siguiente. Nosotros realmente en un circuito cuántico no tenemos por qué proteger todas las operaciones. Por ejemplo, pongamos el caso de realizar un QAOA. Esto es un QAOA. El circuito de un QAOA. Aquí... Epa, ¿qué ha pasado? Este es el circuito de un QAOA. Aquí lo que nos interesa no es proteger todo esto de aquí. Porque, por ejemplo, las operaciones Hadamard no tienen información. Estas operaciones de aquí realmente no tienen información como tal, sensible. Lo que tiene información sensible son estas puertas de aquí. Porque son las que están codificando de alguna manera cuál es el problema que estamos resolviendo. Cuáles son los datos del problema que estamos resolviendo. Y, concretamente, donde está codificado es en estos ángulos. Los ángulos Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y Z6. Entonces, lo que tenemos que proteger realmente es ese ángulo. ¿Y dónde aparece ese ángulo? Pues uno al principio podría pensar, vale, tengo que proteger estas puertas individuales, que esto sería bastante sencillo si hacemos la siguiente suposición. Vamos ahora a asumir que el cliente puede realizar cualquier operación de un qubit. Si el cliente puede realizar cualquier operación de un qubit, en principio, para proteger estas operaciones, lo único que tienes que hacer es que esta operación la realice el cliente en local. Y si queremos proteger esto de aquí, lo único que tenemos que hacer es descomponer esta puerta. Porque una puerta RZZ se puede descomponer como una CNOT, una RZ y una CNOT. Por tanto, lo único que necesitaríamos sería hacer esto en el servidor, hacer esto en el servidor y hacer esto en local. Entonces aquí tenemos la primera fuente, digamos, de información que debemos proteger. Y el primer tipo de información que debemos proteger es la información de ángulo. La información de ángulo o de parámetro es una información que en principio siempre vamos a poder proteger en cliente si suponemos que el cliente puede realizar todas las operaciones de un solo qubit. Esto es importante. Realmente hay una manera de protegerlo incluso de otra forma, pero esto es algo que nos va a motivar a lo siguiente que vamos a comentar. Después vamos a tener otro tipo de información que querríamos proteger. Por ejemplo, el algoritmo de Grover. En Grover, la información que queremos proteger realmente no es el difusor de Grover, porque esto va a ser siempre exactamente igual, ni la parte de inicialización con Hadamard. No, la parte que nos interesa proteger es esta de aquí. Es la parte del oráculo que nos indica cuál es el estado que estamos buscando, el que pone el -1. Entonces, claro, aquí lo que tenemos que proteger no son los ángulos, porque aquí no hay ángulos, no hay parámetros. Aquí lo que tenemos que proteger es la estructura de estas operaciones. Entonces, aquí tenemos la segunda fuente de información privada, que son las estructuras. O sea, la información estructural. Entonces, llegados a este punto, lo que tenemos es lo siguiente. Es importante tenerlo en mente. No tenemos que proteger todas las operaciones. No todas las operaciones. Y tenemos dos fuentes de información que tenemos que proteger, que es la información en ángulos y la información en estructura.
Esto ya es pues un primer avance, una primera cosa de novedad que presenta nuestro paper, que es el distinguir, primero, que no hace falta proteger todas las operaciones, porque en muchas ocasiones nos da igual que el servidor externo sepa qué algoritmo estamos ejecutando si no sabe cuáles son las operaciones que estamos ejecutando o cuáles son los datos de dichas operaciones. Y lo segundo, que hay dos tipos primordiales de información que proteger. En general, los ángulos con que puedas realizar una operación de single qubit general en cliente, en principio esto siempre lo vas a poder proteger. ¿Por qué? Porque en principio todas las fuentes o todas las partes en las que suele haber incluidos ángulos son puertas RZZ, RXX, RII, y todas estas se pueden descomponer de una manera parecida a la que vimos antes, de manera que el ángulo se te quede en puertas locales, en puertas de un único qubit. Por otro lado, tenemos el caso de la estructura. La estructura sí que va a necesitar, sí o sí, en muchas ocasiones que la realicemos en el servidor externo. Si nosotros no podemos realizar esas operaciones, en cuyo caso vamos a necesitar hacer algunos otros trucos. Pero ya veremos lo sencillo que es protegerlas. Entonces, nosotros vamos a suponer, en el primer caso, que, ya de primeras, ¿cómo vamos a generar las claves aleatorias? Esto es importante porque en el caso de que tengamos pocos qubits, no nos gustaría tener un qubit dedicado única y exclusivamente a generar las claves, porque necesitamos que las claves de encriptación A-B sean completamente aleatorias. Por tanto, deberían salir de un sistema cuántico. Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser que, basándonos, porque todo lo vamos a basar en el CBQC, en el CBQC teníamos que enviamos qubit, lo recibimos, enviamos, recibimos, enviamos, recibimos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, si tengo, pongamos un ejemplo aquí, 3 huecos para tener qubits y envío un qubit fuera, por ejemplo, y por tanto tengo un hueco aquí, consigo un hueco para un qubit, lo que hago es, antes de que me vayan a enviar de vuelta otro qubit, voy a generar un qubit, lo voy a poner en superposición uniforme, para que haya la misma probabilidad de que me salga 0, de que me salga 1, o sea, lo voy a poner en estado más, 0 más 1, con el raíz de 2 y todo esto, sí, lo sé. Entonces, con esto, voy a estar midiendo este qubit. O sea, lo mido, lo vuelvo a poner en superposición, lo mido, lo vuelvo a poner en superposición, de manera que obtenga todas las parejas de claves A-B que necesite hasta la siguiente vez que vaya a volver a tener un hueco para, pues digamos, generar estas claves. Y tras haber sacado todas las claves que necesito, cuando va a volver el otro qubit, este simplemente lo tiro y me quedo con el hueco. Entonces este sería el primer protocolo. Protocolo para la generación de estas claves aleatorias en medio de los protocolos consiguientes. Eso es importante ponerlo porque si no, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un sistema con 2 qubits o con un solo qubit, no podríamos hacer casi nada. Entonces, el primer caso que vamos a resolver es el siguiente. Vamos a tener un cliente que va a poder almacenar m qubits y va a poder realizar todas las operaciones con m qubits. Esto es, también puede hacer las CNOTs, las TOEFLs, todas las operaciones multiqubit las puede realizar. Y diréis, pero esto se aleja de lo primero que se suponía en CBQC, de que solo se podía aplicar X, Z y demás. Lo entendemos, pero esto es por el siguiente motivo. Si tenemos un ordenador cuántico,
O sea, si el servidor, o sea, si el cliente dispone de un ordenador cuántico, es bastante poco realista pensar que se va a comprar un ordenador cuántico que solo pueda realizar X y Z. Es muy poco realista. Sobre todo porque por ejemplo, en MBQC tienes que suponer que el servidor puede generar cualquiera de estos estados al gusto. O sea, el cliente puede generar cualquiera de estos estados a gusto. Entonces, eso a nosotros nos suena a poder realizar una operación. Y lo más normal sería que sí, que pudiera realizar operaciones generales. Entonces vamos a partir de esto. Luego vamos a meterle más restricciones a esto. Pero esto sobre todo para introducir el método. Entonces, vamos a tener esto, m qubits. Y podemos realizar todas las operaciones de m qubits. Pero, para realizar el algoritmo que queremos realizar, necesitamos n qubits. Tal que n sea mayor que m. Esto es, nos falta memoria, nos faltan huecos para almacenar los qubits que generemos. Entonces, esto simplemente nos diría que lo que necesitamos es usar el servidor externo como una memoria cuántica, para ir almacenando los qubits que no estemos utilizando mientras estemos operando con los que sí que estamos utilizando. Porque hay que recordar que siempre, incluso una operación que requiriese n qubits, una operación controlada de n qubits, se va a poder descomponer de manera que no necesites los n qubits, sino que necesites un número menor de qubits, pero necesites más operaciones con ellos. Entonces, claro, aquí lo único que haríamos sería: generamos una tanda de m qubits, hacemos todas las operaciones que podamos con ellas, o sea, con estos m qubits. Esto es, si por ejemplo tenemos un circuito cuántico, y tal. Entonces, lo que hacemos es... bueno, vamos a poner esta operación de aquí. Entonces, realizamos estas dos operaciones, o sea, generamos estos dos qubits, realizamos todas las operaciones estas, y claro, como la siguiente operación no la podemos realizar porque vamos a necesitar el tercer qubit, el cual no hemos generado ni poseemos, entonces llegamos hasta aquí. Cuando llegamos hasta ahí, lo que hacemos es encriptar con el X y con el Z. También podríamos usar otra encriptación totalmente distinta, ya que podemos hacer operaciones generales, pero en principio nos vamos a quedar con esta porque es la que está más analizada. Entonces, hacemos una encriptación XZ y enviamos estos qubits encriptados al servidor externo. De manera que hemos protegido tanto estas operaciones, porque nunca las va a conocer, como el estado, ya que está encriptado. En la siguiente ronda generamos otros, o sea, los m qubits, a menos de que solo nos queden menos de m, generamos otros m qubits y hacemos todas las operaciones que podemos con ellos y los enviamos encriptados. Ahora bien, pongamos por ejemplo el siguiente caso. Tenemos este circuito, por ejemplo. Entonces, primero generamos estos dos de arriba, hacemos estas operaciones, enviamos. Ahora generamos estos dos de aquí, hacemos estas operaciones, enviamos. Y ahora, en el siguiente paso, vamos a generar estos dos qubits aquí, y ya que tenemos estos 4 qubits aquí, y estos 2 qubits van a hacer una operación que no está protegida, esto es importante, vamos a realizar esto solo con las operaciones que no estén protegidas. Pues esta operación no protegida la vamos a realizar en el servidor externo. Si por ejemplo esto fuese alguna operación del estilo RZZ o lo que sea, solo realizaríamos la parte que no está protegida, la parte que no tiene ángulo. Y así podemos realizar esta operación mientras en el servidor, o sea, en el cliente, vamos generando los nuevos qubits y aplicando las operaciones que podemos sobre ellos. Porque así, digamos que estamos haciendo un cálculo paralelo. Y así hasta que lleguemos a la última ronda. Entonces, claro, imaginaos que en la última ronda, en vez de generar 2 qubits, generamos 1 porque no necesitamos 8 qubits para el algoritmo, sino que necesitamos 7. Entonces, generamos solamente 1 y claro, nos va a quedar un hueco. Entonces, antes de enviar estos 2 qubits, vamos a mirar
¿Hay alguna operación que vayamos a realizar con alguno de estos 2 qubits y este nuevo que vamos a generar? En este caso sí. Entonces, solo envío al servidor externo este qubit y este me lo quedo. Entonces, así realizo todas las operaciones que quiera con ese primer qubit y hago esta operación que no podría si enviase el qubit para afuera. De manera que pues estamos optimizando el número de envíos de qubits al servidor externo y la recepción de los mismos. Y mientras tanto, pues iríamos realizando todas las operaciones que pudiéramos con los otros qubits que ya tenemos en el servidor externo y que fuesen, como digo, unas operaciones públicas, unas operaciones que no requieren de estructura ni de... O sea, que no revelan información ni de estructura ni de ángulo. Eso es importante. Entonces, una vez hecho todo esto, ahora lo que vamos a hacer va a ser decir, vale, ¿cuál es la... bueno, y si no hubiera aquí ninguna operación, en plan, si esta operación no fuese con este qubit, sino que fuese con uno que ya estuviese en el servidor externo, lo que haríamos sería enviamos estos 2 qubits y le pedimos al servidor externo este qubit. Porque así ya podemos seguir con las operaciones que queremos realizar. Por eso es optimizar el tema de idas y venidas de qubits. Esto es una primera propuesta. Esto se puede mejorar bastante. Entonces, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer, ya que el servidor externo ya tiene todos los qubits que necesita, o sea, los tenemos todos entre el servidor externo y el cliente, porque el cliente en este caso aún tendría 2 qubits. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es decir, vale, ¿cuáles son los siguientes qubits que necesito para operar entre ellos? Pongamos que, por ejemplo, son estos de aquí. Entonces, lo que voy a hacer va a ser pedir esos 2 qubits mientras envío estos que tengo encriptados. Los recibo, los desencripto según las reglas de desencriptación y realizo las operaciones que tengo que realizar sobre ellos. Estos qubits los vamos a pedir única y exclusivamente cuando tengamos que hacer operaciones privilegiadas. A menos de que pues, queramos ahorrarnos movidas con el tema de la desencriptación. Esto lo digo simplemente para aprovechar lo máximo el servidor externo, ya que si tenemos un servidor externo que tiene más capacidad que el nuestro, o sea, que nuestro ordenador cuántico, pues lo suyo sería también aprovecharlo. Pero también podemos no realizar ninguna operación en el servidor externo, ya que podemos realizarlas todas nosotros. Entonces, pedimos las operaciones privadas, o sea, pedimos los qubits a los que vamos a aplicar operaciones privadas, las aplicamos, los volvemos a encriptar y los volvemos a enviar. Y vamos repitiendo este proceso de la manera más óptima que podamos para optimizar el número de envíos y finalmente tendremos que medir. Entonces, las mediciones las podemos realizar tanto en local como en el servidor externo. ¿Por qué? Porque en local ya nos aseguramos de que el servidor externo no va a saber nada de la medición. Pero es que si el servidor externo mide, en principio lo único que va a haber es ruido. Porque está midiendo un estado que está encriptado. Entonces podemos dejarle también la medición al servidor externo. En cuyo caso podemos ahorrarnos bastantes envíos y recepciones de qubits. Entonces este sería el primer protocolo. Está explicado también en detalle en el paper, pero digamos, es también ver el porqué de todo esto y entenderlo, digamos, de otra manera diferente. Y al igual puede ser más claro para algunas personas una explicación así a palabra que simplemente pues, leerse un texto. Entonces tenemos esto. Entonces, las operaciones privadas de ángulo las estamos protegiendo porque las realizamos en cliente. Y las de estructura también, porque también las podemos realizar en cliente. Entonces aquí tenemos toda la información totalmente encriptada. Lo único que necesitamos es un ordenador de M qubits, que en el caso de una empresa puede ser un ordenador de muchos qubits, y en el caso de un cliente particular puede ser un ordenador cuántico de 2 qubits, perfectamente, porque con 2 qubits en principio puedes realizar absolutamente toda la computación cuántica. Entonces no sería demasiado problema. Simplemente necesitaríamos que el servidor externo pues, funcionase básicamente como una memoria cuántica.
Ahora bien, esto, aunque es un escenario notablemente realista, porque sería bastante complicado que tuviéramos, o sea, que no pudiéramos tener un ordenador cuántico de al menos 2 qubits que pudiera realizar todas las operaciones de 2 qubits, podemos restringir un poquito más el tema. Entonces, el siguiente caso que vamos a abordar, que por cierto, este no es, digamos, el protocolo completo. El protocolo completo implica también que cada vez que vamos a enviar qubits, aparte de encriptarlos, vamos a realizar swaps aleatorios entre ellos, para que el servidor externo nunca sepa cuál es la correspondencia de qubits en cada posición. O sea, que no sepa realmente cuáles son los qubits que está tocando en cada momento y por tanto no pueda reconstruir tampoco las operaciones que le estamos dejando al servidor externo realizar. Y esto lo vamos a ver mejor en este caso. El segundo caso es que tengamos un ordenador cuántico de m qubits, que en este caso da igual que m sea mayor o menor que n, pero vamos a suponer, para más restricción, que m es menor que n, tal es que solo podemos realizar todas las operaciones single qubit. O lo que es lo mismo, tenemos m ordenadores cuánticos de un qubit, los cuales pueden realizar todas las operaciones de un qubit. Esto es un escenario bastante más restringido y que además, digamos que nos permitiría conectar mejor con la escalabilidad que tendría, por ejemplo, una empresa. Pongamos que una empresa, en un cierto momento, se compra 2 ordenadores cuánticos de un qubit para empezar a hacer un protocolo. Y luego pues va comprando otras unidades para agilizar el proceso o lo que sea. Y entonces esto nos permite abordar el tema de la escalabilidad, lo cual es muy bueno. Entonces, vamos a tener m ordenadores cuánticos que no están conectados entre sí, pero que sí me permiten aplicar todas las operaciones single qubit y swap. ¿Por qué estamos exigiendo el swap? Porque esto no es un swap cuántico el que vamos a exigir. Lo que vamos a exigir va a ser que nosotros, cuando vamos a enviar los qubits, los vamos a enviar por unos puertos. Entonces, lo que estamos pidiendo es que podamos desconectar esos puertos y reconectarlos en otro sitio. Esto es como desenchufar los cables de salida e intercambiarlos. Eso se puede hacer, siempre. Entonces, esa es la exigencia que estamos imponiendo. Poder realizar estos swaps. Estos swaps, por temas que veremos, tendrán que realizarse en todos los qubits al mismo tiempo para que el servidor externo nunca sepa cuáles son los qubits que estoy intercambiando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un servidor externo que va a tener n qubits, que como digo, simplemente tiene que ser el número de qubits necesario para realizar el algoritmo cuántico, y que además este ordenador externo sí que pueda hacer todas las operaciones. También multiqubit. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar el servidor externo como un operador. Como el sitio donde vamos a realizar todas las operaciones. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso, vamos a realizar este mismo protocolo, pero haciéndole unas ciertas modificaciones. La primera es que seguimos pudiendo proteger perfectamente todas las operaciones, o sea, todos los datos de ángulo. ¿Por qué? Porque simplemente las operaciones de ángulo las podemos hacer en cliente. Por tanto, no necesitamos hacerlas en el servidor externo y nos libramos de ese problema. El problema está en las operaciones de estructura, en la información de estructura, porque son normalmente operaciones multiqubit. Y las operaciones multiqubit no las podemos realizar en cliente, las tenemos que realizar en el servidor externo. Entonces, claro, ¿cómo hacemos que el servidor externo realice las operaciones que queremos que realice, pero no se entere? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pongamos otra vez que tenemos un circuito cuántico de 7 qubits, como antes. Y vamos a tener operaciones, Entonces, vamos a tener estas operaciones de aquí, por ejemplo, y simplemente lo que vamos a tener es que
tenemos que parar en cuanto lleguemos. O sea, vamos a generar primero estos 2 qubits, pongamos. Y vamos a parar de hacer las operaciones en cuanto nos toque hacer una operación de 2 qubits. Aunque sea de 2 qubits que poseemos, por razones obvias. Entonces, las operaciones que vamos a hacer ahora van a ser, primero, encriptar y después realizar la operación multiqubit que tengamos que realizar en el servidor externo. Si es una operación pública, simplemente la vamos a realizar, sin problema. Y luego vamos a pedir el qubit de vuelta. O sea, vamos a pedir los qubits de vuelta cuando sea. Pero si es una operación privada, en vez de realizar esto, lo que vamos a hacer va a ser realizar lo siguiente. La operación que tenemos que hacer es esta de aquí. Este CNOT entre estos 2 qubits. De hecho, vamos a eliminar todas las demás operaciones y nos vamos a centrar en esta. Pongamos que el único circuito cuántico que queremos realizar es este de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser añadir esta operación, esta operación, esta operación y esta operación. Y como os habréis dado cuenta, estas dos se anulan y estas dos se anulan. Entonces, claro, podemos hacer esto y simplemente irle diciendo al servidor externo, hazme esta, después hazme esta, después hazme esta, después hazme esta y después hazme esta. Pero claro, el servidor externo no es tonto. El servidor externo, cuando vea este circuito, lo va a optimizar y va a ver que estas se van y va a obtener la información de estructura, que es esta. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, le digo, hazme esta operación. Entonces la va a realizar. Le voy a pedir los qubits de vuelta y voy a hacer aleatoriamente un swap. Entonces, lo primero de todo, el servidor externo no va a saber cuál es la correspondencia de qubits. No va a saber cuál es el qubit de arriba y cuál es el qubit de abajo. Entonces le voy a pedir, vale, hazme esta operación. La va a hacer y le voy a pedir estos qubits de vuelta. Voy a hacer un swap, sí o no, o aleatorio. También esto es más óptimo cuantos más qubits tengas en el cliente. O sea, lo mejor sería tener 4, 5, 6, pero esto es bastante... protege bastante por el tema de la combinatoria, porque la probabilidad de que el servidor externo se dé cuenta de cuál es la combinación de intercambios de qubits es factorial. Y que lo averigüen todos los shots es ya bastante complicado. Entonces, le decimos, hazme estas operaciones, no va a saber cuál es la correspondencia de qubits, entonces simplemente va a ver que ha hecho una CNOT, pero no sabe entre qué qubits ha hecho la CNOT. Se los pido de vuelta, hago swaps, le vuelvo a decir, hazme otra CNOT, pero no va a saber si estos son... o sea, de hecho, dado por esto... Por estos swaps no va a saber si estas son las operaciones trampa o si la operación trampa es esta. Y aunque supiera cuál es la operación trampa, aunque supiera que estas son las operaciones trampa, no va a saber sobre qué qubits se está aplicando la operación principal. Entonces, claro, uno a priori podría pensar, entonces simplemente con los swaps ya te puedes cargar las operaciones trampa. Puede ser, no estamos del todo seguros. Al igual sí o al igual no, porque nos suena un poco raro que en principio solo con swaps puedas ocultar toda la estructura. Seguramente depende del caso concreto, porque si tenemos, por ejemplo, el Grover que veremos después, en principio ocultar solo una operación es complicado. Entonces hay que verlo con cuidado. Entonces, tenemos esto. Y... teniendo esto... Vale, tenemos esto de aquí. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer?
Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Como ya hemos tenido todo esto nuevo, todas estas técnicas, que es enviar encriptado, que el servidor externo realice una operación, principalmente una operación multiqubit o una operación pública, y que luego recibamos el qubit, lo desencriptemos, lo swapeemos y vayamos haciendo esto, podemos ver el caso límite en el cual tuviéramos solo un qubit. Si tuviéramos solo un qubit, evidentemente no podemos hacer el swap. Por tanto, no podemos proteger la información dada por estructura. Y solo podríamos proteger la información dada por ángulo. Sin embargo, con el siguiente protocolo que podemos ver, o sea que vamos a ver, podemos protegerlo. Y el siguiente protocolo es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un cliente. Por cierto, y aquí más de lo mismo para la medición. La medición la puede realizar tanto el servidor externo como el cliente, ya que está todo encriptado. Y bueno, en principio, por el tema de las swaps, podríamos pensar que no hace falta encriptar, ya que el servidor externo no va a saber cuál es la correspondencia de qubits. Pero en algunos algoritmos, al igual no es óptimo. Por ejemplo, en un algoritmo en el cual la salida siempre va a ser o 0 o siempre va a ser 1. Entonces, ahí habría que tener cuidado. Y no hemos podido demostrar esto, entonces no vamos a asegurarlo. Entonces, el siguiente caso que vamos a suponer es que el cliente no tenga qubits. El cliente no va a tener qubits. Y para esto voy a hacer uso de esta figura de aquí. Entonces, vamos a... Bueno, puedo explicar esto desde aquí. En los casos anteriores podríamos tener, vale, este es en MBQC, que simplemente preparas el qubit y lo envías, generas el estado de esta manera y no lo tienes que recibir de vuelta. Esto es lo que haríamos en nuestro método, que es enviarlos y recibirlos. Entonces, ¿qué pasa si el cliente no tiene capacidades cuánticas? No tiene ni un ordenador cuántico, ni un sitio donde almacenar los qubits, ni nada. Entonces vamos a tener un cliente clásico que puede realizar esto con dos servidores cuánticos y un nodo común. De la siguiente manera. Va a generar, vamos a suponer por simplicidad que ambos servidores tienen los n qubits necesarios. Y que el nodo común también puede almacenar los n qubits necesarios. Si necesitase menos, ahí tendríamos que utilizar pues una combinación del anterior protocolo con cosas nuevas. Con este que vamos a enseñar ahora. Pero en general, vamos a decir que vamos a tener los n qubits. Entonces, vamos a tener el servidor 1, que va a generar todos los estados y todas las movidas. Y realmente lo que vamos a hacer va a ser generar nuestro circuito cuántico ya con todas las puertas trampa metidas. Ok. Entonces, nosotros somos los únicos que a priori, al principio, conocemos cuál es el circuito cuántico que vamos a operar. Los servidores externos lo único que conocen son las operaciones que nosotros les vamos diciendo que hagan. Entonces, el servidor 1 lo que va a hacer va a ser realizar todas las operaciones que pueda hasta que se encuentre con una operación privada. Y una operación privada en general va a ser una puerta RZ, por ejemplo. Una RZ de un cierto ángulo. Entonces, en vez de realizar la RZ del ángulo que tiene que realizar, en nuestro circuito vamos a poner RZ de Z1, RZ de Z2. Tal es que Z1 más Z2 es igual a Z. Esto es, estamos dividiendo esta puerta en dos puertas. Tal es que la primera se va a realizar en el servidor 1 y la segunda se va a realizar en el servidor 2. Por tanto, ninguno de los dos servidores va a saber nunca cuál es el ángulo que realmente se ha aplicado en global, porque estos dos servidores, eso es importante, no van a tener ninguna comunicación clásica entre ellos. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir? Lo podemos conseguir básicamente haciendo que estos dos ordenadores cuánticos pertenezcan a, digamos, una red más amplia, pongamos de 50 ordenadores cuánticos, que todos tienen
un nodo común aquí para el tema del intercambio de qubits entre ellos. Por tanto, no van a saber cuál es el otro de los 50 ordenadores cuánticos con el que nosotros estamos operando, y por tanto no se van a poder intercambiar información. Y aunque pudieran intercambiarse información, vamos a proteger ese tema también, incluso aunque se puedan intercambiar toda la información de cuáles son las operaciones que están realizando. Vamos a cubrirnos. Lo único que necesitamos, lo que necesitaríamos en ese caso, sería que este nodo común sí que fuese confiable. Entonces realmente lo único que necesitamos es que no todas las partes conspiren contra nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera parte de la RZ la va a calcular el servidor 1. Entonces, después de haber aplicado eso, va a encriptar sus qubits, los va a enviar al nodo común. Entonces, el nodo común lo que va a hacer va a realizar una serie de swaps aleatorias. De manera que cuando lleguen los qubits al segundo servidor, el servidor, aunque se pueda comunicar con aunque el servidor 2 se pueda comunicar con el servidor 1, no van a saber cuál es la correspondencia de qubits y por tanto no van a saber cuáles son los ángulos que van a tener que sumar. De hecho, esta técnica también es útil para el caso en el que tengamos m ordenadores cuánticos de un qubit que no puedan hacer operaciones entre sí y que además solo puedan realizar operaciones X y Z. Porque también podemos realizar lo mismo. Podemos decirle, realízame unas RZs, devuélvemelas en las cuales hemos realizado pues, una parte del ángulo, las swapeamos, las volvemos a enviar, le decimos, realízame otra serie de RZs en estos qubits, y claro, como no va a saber cuál es la combinación de sumas, no va a poder recuperar cuál es el ángulo real. Y por tanto, nunca va a saber cuál es la información de ángulo. Entonces, vemos que con esta manera de dividir las puertas RZ y meter swaps, en principio también resolvemos el caso de un ordenador cuántico que solo pueda realizar X y Z. Entonces, esto es muy importante, porque a medida de ir añadiendo pasos poquito a poco, en principio hemos conseguido que podamos realizar todo lo que además realizaba el estado del arte anterior, y más. Entonces, con esto ya hemos abordado el tema de los ángulos. Para el tema de las operaciones privadas, lo único que tenemos que hacer es ir intercambiando y swapeando los qubits, como hicimos antes, de manera que pues, no se puedan dar cuenta y no puedan reconstruir. Y finalmente, en el último paso, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, el servidor 1 encripte los estados, se los envíe al nodo común, el nodo común los swapee y se los envíe al servidor 2 para que el servidor 2 sea el que mida. Porque así, si el servidor 1 fuese el que encripta y el que mide, no valdría de nada encriptar. Entonces obtendría información del estado. Pero si es el servidor 1 el que encripta y el servidor 2 es el que lee después de que se hayan intercambiado los qubits, entonces no va a saber nada. De hecho, como digo, no estamos del todo seguros de si hace falta el paso de encriptar. Y bueno, algunas consideraciones extra para el tema de seguridad sería que el servidor 1 no pudiese medir, o sea, que el único sitio que pudiera medir fuese el servidor 2. No es tan recomendable que fuese el nodo común porque necesitamos el nodo común para hacer el tema de los swaps. Y también sería necesario, porque hay que tener en cuenta que el servidor 1 y el nodo común sí que se van a comunicar. Y el servidor 2 y el nodo común sí que se van a poder comunicar. Esto es muy importante. Entonces, el nodo común no debe, digamos, compartir una información demasiado grande con los otros dos servidores. Por eso es mejor que el nodo común sí que no pueda medir de ningún tipo de manera. Y finalmente, con esto vemos que también podemos proteger todas las operaciones, también el estado y las mediciones. Entonces vemos que pues, con estos protocolos que hemos desarrollado podemos protegerlo absolutamente todo en todos los casos posibles.
Y claro, lo siguiente que nos tiene que venir a la cabeza es, vale, puedo hacer que el servidor externo no conozca información, pero el cliente externo sí que podría, o sea, el servidor externo sí que podría jugármela y devolverme resultados erróneos. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer va a ser, tenemos un circuito cuántico, que este es el circuito original. El circuito que nosotros queremos ejecutar con n qubits. Entonces, le vamos a añadir... Esto es independiente del protocolo. Esto vale para todos los protocolos. Pero en general, incluso para protocolos de CBQC. Y esto es un grado de seguridad exponencial. Y lo vamos a ver. Entonces, tenemos el circuito que queremos ejecutar, que va a ser el circuito original. Y le añadimos otro circuito que sea más pequeño, que tiene que parecerse estructuralmente al circuito original para que no se puedan distinguir. Y que, bueno, también tenga la misma profundidad, por lo que vamos a ver. Y esto va a ser el circuito verificador. Y es importante que, uno, va a tener un número m de qubits tal que se pueda simular clásicamente. Esto es importante porque este circuito lo vamos a simular clásicamente y vamos a ver cuál es su resultado. Y luego lo vamos a comparar con el resultado que vamos a obtener cuando ejecutemos estos dos. Entonces, uno dirá, vale, pero... bueno, esto lo veremos después. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada vez que vayamos aplicando las operaciones, cuando vayamos ejecutando el circuito conjunto del original y el verificador, como vamos a ir realizando swaps entre ellos, el ordenador del servidor externo nunca va a saber cuáles son los qubits que pertenecen al circuito original y no va a saber cuáles son los qubits que pertenecen al circuito verificador. Por tanto, si se carga una operación en el circuito conjunto, va a cargarse una operación, o pongamos cargarse, pero también puede ser modificar. Puede cargarse una operación aleatoria entre el circuito original y el verificador. Tiene que hacerlo al azar, porque no sabe cuáles son los del original y cuáles son los del verificador. Y claro, ¿qué pasa? Que si te cargas una operación en el verificador, lo vamos a saber, porque el verificador lo estamos simulando. Por tanto, cualquier discrepancia entre la simulación y lo que hemos obtenido experimentalmente, o sea, lo que hemos obtenido como resultado de la ejecución, cualquier discrepancia nos va a decir que el servidor externo nos está tomando el pelo y nos está haciendo las operaciones que le estamos diciendo. Entonces, supongamos que por cada shot, o sea, que en una sola ejecución del circuito, el servidor externo dice, voy a cargarme una única operación. Y tenemos n qubits del original y m qubits del verificador. Entonces, la probabilidad de escoger una operación que esté dentro de estos n qubits y por tanto no sepamos que se ha cargado esa operación, porque no vamos a simular estos n qubits, vamos a simular estos m, la probabilidad es de orden 1 partido de 1 entre 1 más m entre n. Sí. Es de este orden. Entonces, claro, si tenemos tantos qubits de verificador como originales, pues la probabilidad va a ser un medio. Por ejemplo, la probabilidad de que hayamos medido, o sea, de que hayamos quitado una operación en el original va a ser de un medio. Si hay, por ejemplo, un 1% de... esto es al revés. Si tenemos un 1% de qubits verificadores con respecto a los qubits originales, pues esto será 1 entre 1,01. Y claro, esto parece poco. ¿Pero qué pasa? Que esto es por cada shot. Porque en cada shot vamos a hacer los swaps aleatorios de manera diferente. Por tanto, para n shots, la probabilidad de que todas las operaciones que nos carguemos
todas sean en el circuito original y no en el verificador, y por tanto no nos demos cuenta, la probabilidad de que no nos demos cuenta va a ser de 1 entre 1 más mn elevado a n. Elevado a n. Esto es importante. Y claro, esto es cargarse una única operación. Una. No varias. Una. Porque si fueran más, ya tendríamos otros números. Entonces, si simplemente nos quieren fastidiar de la manera mínima posible, que es quitando una operación, la probabilidad de que esa operación no vaya al circuito verificador en los n shots es de este estilo. Y claro, simplemente con que m sea el 1%, pongamos que por ejemplo el circuito original requiere 1000 qubits. Bueno, no, espera. Que requiere 100 qubits. Y el verificador requiere 10 qubits. Entonces, en este caso, esto es simulable. Entonces, en este caso, la probabilidad será 1 más 1,01 elevado a... ¿Cuántos shots suelen usarse? Se suelen usar del orden de entre 10 a la 3, 10 a la 5, tal. Entonces vamos a poner aquí 10 a la 3. ¿Qué número obtenemos de aquí? Podemos calcularlo muy rápido con la calculadora. Si ponemos 1 entre 1,01 elevado a 10 a la 3, lo que obtenemos es 4,7 por 10 a la menos 5. Esta es la probabilidad. Bueno, sería algo del orden de esto. Ese sería el orden de probabilidad de que no nos enterásemos en el caso de que se cargasen una operación. Digo orden porque realmente cargarse una operación no hace que el resultado sea totalmente diferente, no tiene por qué, pero nos podemos hacer una idea de más o menos por dónde se mueve el asunto. Y claro, una pregunta que nos puede surgir es, vale, pero ¿y si n es del orden de 1000? Yo no puedo simular 100 qubits. Efectivamente, pero sí que puedes simular 10 circuitos de 10 qubits. Porque como digo, el servidor externo no va a saber cuáles son los qubits del verificador. Por tanto, podemos tener varios circuitos verificadores que unamos y, por tanto, juntemos y simulemos cada uno por separado de manera que podamos obtener lo que precisamente buscamos. Y eso pues nos va a ayudar a siempre poder mantener esta cota del 1%. Incluso aunque tuviéramos 1.000.000 de qubits, simplemente tendríamos que dedicar tendríamos que dedicar 10.000 qubits, que es un 1%, y hay que tener en cuenta, estos son cantidades relativas. Un 1% para dispositivos con tantos qubits es poco. Entonces tendríamos que tener 10.000 qubits en circuitos más pequeños, lo cual sería pues 1000 circuitos de 10 qubits. Y esto se puede gestionar perfectamente. Entonces vemos que este circuito verificador, pues en principio nos da una manera de realizar lo que queremos. Y de hecho, el circuito verificador lo podemos construir, que esto ya sería pues algo para un futuro trabajo. Podríamos construir un circuito verificador que fuese tal que si eliminas una operación, una sola operación, un cierto resultado que debería dar 0, pues dé 1. O uno que debería dar 1, dé 0. Y puedas verificar siempre si ha pasado al menos una vez. Pero este sería, digamos, el planteamiento de este método. Y finalmente, pues vamos a explicar pues, un poquito con ejemplos. El primer ejemplo sería este de aquí. Que por cierto, no lo expliqué. Y se me olvidó. Si aquí, en vez de poner un 1%, ponéis un 10%, este número ya creo que o te da algo del estilo de 10 a la menos 40 o así, o te daba error directamente. Entonces, tened en cuenta eso. O sea, es bastante fuerte el escalado exponencial ahí. Y
bueno, vamos a explicar sobre los diferentes algoritmos. Primero, el algoritmo de Grover. Aquí lo que queremos proteger es esto. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser, generamos estos 2 qubits, los enviamos codificados. Generamos este tercer qubit, lo enviamos codificado. Aquí ya hemos aplicado la puerta X para que este control sea vacío. Y aplicamos la puerta que queremos realizar en el servidor externo. De hecho, vemos que ya de primeras ya no va a obtener, o sea, ya no va a saber realmente cuál es la operación que estamos haciendo porque las X las hemos realizado fuera. Entonces ya digamos que está protegido, pero es que además está más protegido por lo que vamos a hacer después. A ver, la puerta esta que queremos proteger no tiene que ser la primera que apliquemos. De hecho, normalmente lo mejor sería que pusiéramos otras antes, otras después y demás y perderla completamente. Entonces, después aplicamos la puerta X para tener este hueco abajo, hacemos una swap y metemos estas 2 puertas que luego, por temas de conmutatividad, lo podéis ver perfectamente, luego se van a cancelar con esta y con esta puerta, haciendo otro swap después, y finalmente vamos a aplicar esta puerta de aquí y esta X, que va a ser equivalente a tener esto de aquí. Todo esto de aquí, esto de aquí, es equivalente a este oráculo. Y entre medias siempre se hace el tema de la codificación. Y finalmente el oráculo lo vamos a... O sea, el difusor de Grover lo podemos realizar externamente. O sea, lo podemos hacer en el servidor externo. Y vamos repitiendo este proceso hasta que converja y finalmente midamos, donde sea. Entonces es bastante sencillo. Ahora bien, el caso del QAOA. En el QAOA lo que buscamos es proteger los ángulos, no tanto la estructura. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, primero realizar esto en cliente, generamos estos 2 qubits y los realizamos en cliente, los enviamos codificado, o sea, encriptado, y aplicamos esta puerta CNOT, que sería la primera parte de esta RZZ. O sea, ya hemos aplicado esto y ya hemos aplicado esto, entonces tocaría la primera parte de esta RZZ. Mientras tanto, pues podríamos estar realizando, o sea, creando estos 2 qubits, tal, que de hecho esto está mejor explicado en el circuito de abajo, porque el circuito de abajo es ya la versión totalmente comprimida de todo esto. Pero voy a explicar sobre el de arriba para que se me entienda mejor. Entonces, generamos estos, los enviamos, encriptados, tal. Después pedimos este qubit para aplicarle la RZ del ángulo correspondiente en cliente y después lo devolvemos otra vez al servidor externo, realizamos estas operaciones externas, que son la segunda parte de esta RZ, o sea, de esta RZZ y la primera parte de esta RZZ. Ángulo, volvemos a hacer lo mismo y así, hasta que lleguemos al final. Y finalmente, la parte esta de las RX la podemos realizar tanto en servidor externo como en cliente. En este caso hemos optado por hacerlo en cliente porque en la siguiente iteración ya vamos a tener que realizar una RZ, entonces no está de más que lo tengamos ya en cliente y además al igual nos podría dar incluso, o sea, le podría dar alguna información al servidor externo y no es plan. Y después tendríamos el caso de las redes neuronales cuánticas, en cuyo caso vamos a tener que esta primera parte de aquí, voy a ponerlo en rojo para que se vea mejor, esta primera parte de aquí es la encriptación, o sea, esto es el dato de entrada a la red neuronal cuántica. Esta segunda parte es, digamos, la primera capa, o sea, son los parámetros de la primera capa de la red neuronal cuántica. Esto nos podría interesar tener que protegerlo, entonces lo hacemos también en local y simplemente estas CNOTs sí que las podemos realizar en el servidor externo. Entonces por eso vemos que las realizamos en servidor externo, mientras que todo lo que tenga parámetros lo realizamos en local. Así que con esto hemos visto todos estos protocolos que hemos diseñado para el tema de computación cuántica delegada.
en un servidor externo en el cual no confiemos, como podemos verificar también si nos está devolviendo los resultados correctos y cómo hemos podido proteger todos los tipos de información posible. Así que si alguien, por ejemplo, tiene alguna duda, la puede dejar en contacto, o sea, la puede dejar en comentarios, sobre todo porque le puede ayudar también a otras personas que estén intentando ver el vídeo, intentando entender el paper. Y también, si queréis continuar con esta línea de investigación, pues también podéis dejarlo ahí en comentarios, contactarnos y tal, y hablar sobre el paper, sobre seguir con esta línea de investigación, una colaboración o lo que sea. Así que nos vemos en el siguiente vídeo con el siguiente paper que ya veremos cuándo sale.